Excelente. Muy bien, amigos, pues muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a todos a este curso. El título del curso y un poco de información ya les brindé en el grupo chat. Se llama Los Sacramentos y la Oración. Y para dar un resumen otra vez de lo que vamos a estar viendo en este curso. El curso consiste en 8 lecciones. Cada lección va a durar entre una hora y media máximo. Vamos a estudiar en las primeras 4 lecciones lo que la Biblia dice sobre el bautismo y la Santa Cena. Y luego en las últimas 4 lecciones vamos a estudiar 2 privilegios que Dios da a todos los creyentes. Uno es la oración, y el otro es lo que llamamos el oficio de las llaves. Vamos a estudiar lo que es eso, a base de lo que la Biblia dice. Entonces, que sean muy bienvenidos a todos. Antes de comenzar esta primera lección, somos un grupo pequeño. Yo creo que cada uno puede presentarse. Yo voy primero. Soy el profesor Abraham Wegner. Yo soy estadounidense, pero vivo en Asunción, Paraguay. Y yo trabajé, bueno, me gradué del seminario en Estados Unidos en 2010. Luego pasé 2 años enseñando clases del Antiguo Testamento en una universidad luterana en Estados Unidos. Después de eso, trabajé 7 años como pastor de una congregación bilingüe en Houston, Texas. Entonces, daba clases y estudios y sermones en español como en inglés. Y luego, desde el 2020, más o menos, acepté el llamamiento para ser profesor en la Academia Cristo y me mudé a Paraguay para servir especialmente a los estudiantes y sembradores de iglesias que tenemos en el Cono Sur. Entonces, gracias y vamos a ir uno por uno. Entonces, nos pueden decir su nombre, de dónde están, presentarse al grupo. Comencemos con Julio Cantillo. Adelante, Julio. Bueno, buenas noches a todos. Un placer compartir este curso con ustedes. Eh, Mi nombre es Julio Cantillo. Estoy en Venezuela, estado Zulia. Ya llevo varios cursos, muy a gusto con este programa de Academia Cristo. Me ha servido, me ha motivado, me ha impulsado a hacer el trabajo de discipulado y llevar esta palabra, este mandato de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Me sigo preparando y puesto en la voluntad de Dios. Y bueno, nuevamente gracias a Academia Cristo y a todos los profesores y pastores que nos han facilitado este conocimiento, esta palabra, con esta comodidad, porque la verdad es que no tenemos los recursos para entrar a una escuela teológica, una universidad, y esto ha sido una gran bendición para nuestra vida. Gracias. Gracias a usted por sus palabras de agradecimiento y que sea muy bienvenido al curso. Excelente. Continuamos con Roberto Castro, por favor. Roberto, ¿quiere presentarse al grupo? Buenas noches a todos mis hermanos. Una consultita a usted, Sí, la sí, pregunta. sí, ¿Cómo claro. le debemos llamar? ¿Profesor o pastor? Porque ya me tocó con varios profesores, chocamos con eso. Me dijeron, no, Mm, yo no soy pastor, soy profesor. ¿A usted qué le podemos Bueno, decir? ¿Pastor? ustedes me pueden llamar cualquier de los 2 títulos. O sea, oficialmente mi llamamiento actual es de profesor, entonces eso sería más preciso, pero fui capacitado como pastor en Estados Unidos y trabajé en eso 8 años. Entonces, sí, cualquier de Ya, los 2, no. Para ya mí no es está bien, problema. Sí. ya está bien. Bueno, buenas noches a todos mis hermanos que están presentes en la reunión. Yo soy de Bolivia, Santa Cruz, y un gusto para mí. Realmente estoy agradecido con el Señor. No hay palabras para agradecerle porque desde el momento que yo agarré la academia, he crecido como creyente en la fe, en todo. He aprendido cosas que no sabía. Por ejemplo, el método de la 4C, ya hacer enganches, a conversar con la persona, ya siento un poco más, menos de temor ya para predicar su palabra.
Ese sería mi aporte y una bendición para todos mis hermanos. Les aliento a que sigan tomando cursos porque esto ayuda harto, ayuda harto. Ya, eso nomás sería. Gracias. Gracias a usted, Roberto, y damos gracias a Dios por lo que está obrando en su corazón. Muy bien. Saludamos también a Daniel. Daniel, ¿quiere presentarse al grupo? Daniel, ¿quiere presentarse al grupo? No le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Bendiciones. Yo soy de acá de Buenos Aires, de Argentina. Hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos ahora. Excelente. Ah, ¿qué tal? Bueno, reitero, soy de Buenos Aires, de Argentina, y ya he concluido, he hecho 4 o 5 cursos en, acá y, bueno, quiero seguir creciendo en la palabra, en la fe de Dios. Ya tengo mucha fe, pero bueno, no hay nada que me pueda quebrantar, pero estudiar la palabra es agradable. Y tener sabiduría, que es lo que nosotros tenemos que pedir continuamente, que nos dé sabiduría. Y bueno, gracias a la mano de ustedes estamos aprendiendo. Yo y todos los hermanos que están en el grupo. Amén. Yo Amén. estoy muy agradecido con ustedes. Gracias, Daniel. Gracias. Y Sí, le quiero damos hacer una gracias. pregunta porque le puedo hacer una pregunta porque yo tengo otro criterio. Porque usted dijo que en Estados Unidos, eh, no sé en qué parte de Estados Unidos, usted trabajó como pastor. ¿Por qué Sí, menciona? Porque por ahí es otra cultura o es otra forma. ¿Por qué menciona trabajo? Porque para mí no es un trabajo obrar en la palabra o tener un cargo dentro de la religión. No sería como un trabajo, lo tomaría como algo especial. No sé si me entiende la pregunta. sí, yo creo que, o sea, la Biblia habla de las dos formas, ¿verdad? El ministerio es un privilegio y una gloria, pero también requiere trabajo. Entonces, sí, yo utilicé el término trabajo, pero entiendo y creo que también es una. Lo haría aún si no me conoces. Sí, Claro, ok. eso nada más le quería preguntar porque después lo demás está muy claro. Ujú. Sí, gracias, gracias, Daniel. Que sea muy bienvenido. Sí. Vamos a Igualmente. continuar saludando a los demás también. Continuamos con Sonia. Sonia quiere presentarse algo. Buenas noches, un cordial saludo. Mi nombre es Sonia, soy de Colombia, ya es el curso número 8. Muy feliz de estar estudiando con la academia. La verdad que el crecimiento espiritual, el conocimiento que se adquiere con ustedes, maravilloso. Estoy muy agradecida y con mucha expectativa y mucho interés en este nuevo curso, que es un tema también muy interesante. Dios les bendiga. Igualmente. Gracias, Sonia, por sus palabras y que sea. Excelente. Vamos a continuar. Faltan pocos. Vamos a escuchar de Samuel. Samuel, ¿quiere presentarse al grupo? Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los hermanos que están conectando en este momento. Y gracias a Dios estamos vivos y aquí tranquilito. Y estoy muy agradecido con la Academia de Cristo por darme la oportunidad de estudiar la palabra del Señor y poder crecer en la fe y en la sabiduría que Dios están dando a mí. Yo quería seguir
aprendiendo, pues, ¿qué puedo decir? Es mi cuarto curso y quería llegar al meta, porque yo sabía que el meta es, uno tiene que tener 13 cursos, ¿no verdad? 13 cursos, Yes. ese es mi cuarto curso, yo quería llegar a, a la meta. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Excelente. Con la ayuda de Dios, sí llegará. Entonces, que sea muy bienvenido de nuevo. Muy bien, continuamos con, vamos a escuchar de Neri Luz. Neri Luz, ¿quiere presentarse al grupo? Sí, buenas noches nuevamente. Dios les bendiga. Yo quiero empezar diciendo que esto fue una petición que el Señor me ha concedido. Siempre fui bien perezosa para leer la palabra del Señor y, y le pedía que me permitiera entrar en unos cursos donde me viera obligada prácticamente a leer la palabra, porque si no, no había manera de poder entrar en los cursos y pues cumplir con el proyecto final. Pues como dijo uno de los hermanos, uno de los varones, pues había la dificultad del aspecto monetario. De verdad que ha sido una bendición haberme tropezado de buena manera con con Academia Cristo. De verdad que me puse bien contenta. Y si ustedes me hubiesen visto, parecía una nena pequeña brincando de la alegría y dándole gracias al Señor. Así que de verdad, el Señor tiene a través de Academia de Cristo unos recursos magníficos. Me gusta cómo ustedes explican la palabra del Señor, cómo contestan la duda, cualquier pregunta que tengamos y esa paciencia que tienen para todos y cada uno de nosotros. Así que de verdad estoy bien contenta, bien motivada. Yo apenas voy por el tercer curso, pero quería hacer una observación, profesor. Hay unos cursos que los dan martes y jueves y a mí no se me hace posible porque ya tengo reunión en la iglesia donde me congrego, ¿no? Ya tengo unos cursos y me preocupa que, que porque esos días en específicamente no pueda participar y no llegue a la meta, como dice el hermano Samuel. Así que le dejo esa preocupación por decir una palabra, pero me gozo, me alegro ver caras nuevas, hermanos en la fe nuevos, diferentes a los cursos anteriores. Y yo sé que vamos a seguir creciendo en la fe y vamos a seguir aprendiendo de la palabra para que la podamos poner en práctica y por obra, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gracias. Sí. En cuanto a su preocupación, entonces, Neri, sí, siempre vamos a estar ofreciendo, creo que cada 2 o 3 semanas abrimos un nuevo curso. Y va a haber tiempos, sí, cuando los cursos están martes y jueves, otros tiempos están lunes y miércoles como otros lunes y jueves y a veces hasta los fines de semana se dan cursos, curso de sábado. Entonces, sí, va a poder alcanzar la meta. Tarde o temprano, todos los cursos se van a ofrecer en horarios que usted quiere. Y aún si ahí tiene que perder un clase, puede siempre ver la grabación y así continuar el curso. Ok. Muy bien, gracias, Neri. Vamos a continuar entonces. Pastor, Sí, Roberto. va a disculpar que le recuerde, que lo que pasa es que no puedo quedar indiferente con el comentario que hizo el hermano sobre el trabajo. Yo le digo, con el amor de Dios, la Biblia nos enseña, nos dice que todo trabajador es digno de su salario y todo trabajador que trabaja es para el Señor, con la diferencia que nosotros trabajamos no para la persona, trabajamos para un Dios que es visible para nosotros, que creemos en Él. ¿Ah? Yo trabajo para mi iglesia y yo no lo veo como trabajo. Esa es la forma de que cada cual como lo interprete
qué clase de trabajo lo hace afuera y dentro de la iglesia. Yo soy diácono y dirijo la alabanza. Y para mí, los días domingos es ir y servir al Señor. Y es un trabajo. ¿Ah? Pero con la diferencia que servimos a un Dios, al Señor. Eso yo quería aclararle, no es para llegar más lejos, pero yo así lo No, veo por mí. creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y gracias por el Roberto. Vamos a dejar a los demás que se presenten también. Jocelyn, buenas noches. ¿Cómo es? ¿Quiere presentarse al grupo? Así es. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Jocelyn Cuevas. Estoy conectada desde La Paz, Bolivia, y dispuesta en Dios a aprender más, ¿no? De su palabra, estudiarla más y poderla predicar también, ¿no? Como es correcto, debido, y por eso es que me estoy preparando. Amén, amén. Muchas gracias. Que sea muy bienvenida, Jocelyn. Mañana la selección paraguaya va a jugar la selección boliviana. Entonces vamos a estar mirando el partido. Gracias, Jocelyn. Muy bien. Vamos a saludar también y dejar presencia a Elías. Elías, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Me llamo Elías, soy de Perú y bueno, aprovechando la oportunidad de poder estudiar con ustedes. Eh, Estuve bueno, hace mucho tiempo tomé los primeros cursos y bueno, justo me animé porque hacía falta más que todo estudiar en grupo, ¿no? Aparte del estudio de la Biblia individual. Y más que todo me atrajo, ¿no? El título, ¿no? Del curso que tiene que ver con la oración. Y tal vez sea un hábito, o una, o tal vez una práctica que no es muy recurrente. En- entonces, tal vez para tomarlo más con seriedad y poder aprender más sobre la oración. Entonces, me he animado pues, a entrar en este curso, ¿no? Y espero que, bueno, igual de bendición que para mí también lo sea de provecho para todos ustedes, hermanos. Bien. Gracias, Elías. Qué bueno que puede asistir entonces. Y sí, vamos a enfocarnos en la oración en las últimas 3 clases. Entonces, pero por mientras vamos a estar aprendiendo otras cosas provechosas. Excelente, gracias amigos. Tomamos unos minutos adicionales al comienzo de la primera clase, conocernos y abrazarnos virtualmente con el amor de Cristo desde lejos, ¿verdad? Pero ahora sí podemos arrancar y vamos a comenzar con... tal vez una cosa más antes de comenzar. Se me olvidó mencionarlo antes. Este es un curso de doctrina. En Academia Cristo, algunos de los cursos tienen el título La Biblia. Y esos cursos ayudan a conocer la historia bíblica. Entonces estudian historias importantes en el plan salvador de Dios. Pero en este curso vamos a estudiar doctrinas. Entonces siempre vamos a volver a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la única fuente de verdad para nuestra vida espiritual. Pero en vez de estudiar una historia, vamos a colocar varios versículos que hablan de un mismo tema doctrinal. Y así manejamos la clase. Un poco diferente, si han tomado cursos de la Biblia, el estilo es un poco diferente, pero todavía estamos estudiando la poderosa palabra de Dios. Así que en eso no vamos a... Bien, entonces ya mencionamos una pequeña introducción al curso. Vamos a pasar directamente a las preguntas de repaso. Yo envié algunas preguntas de repaso sobre el video de instrucción que ustedes miraron y pedí que prepararan respuestas a esas preguntas como tarea. Vamos a ir contestándolas. Y les pido el favor, como han aprendido en otras clases, traten de levantar la mano virtualmente. Eso me indica a mí de forma ordenada y no caótica quién quiere participar. Entonces,
Vamos a contestar. La primera pregunta fue, ¿qué poder tienen en común la Santa Cena, el bautismo y la Biblia? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Y veo que ya Jocelyn levantó su mano. Excelente. Tengo lista a la clase. Por favor. Bueno, según el video, lo que pude aprender es que tienen el poder de perdón de pecados. Eh, bueno, también nos aumenta la fe y es para salvación, para nuestra salvación. Ofrecen y dan perdón de pecados, aumentan la fe, tienen ese poder. Sí, excelente. Y sí, nos aseguran en la salvación. Excelente. ¿Alguien más quería aportar aquí? El poder tienen con Santa Cena, el bautismo y la Biblia. Sí, Sonia, por favor. Bueno, complementando un poquito, también decían en el video que entregan el mismo mensaje de salvación, pero de diferentes maneras. Es una promesa de vida eterna. Ok, si el mensaje de perdón y salvación se contiene en todas estas tres cosas, y vamos a ver evidencia de eso. Excelente. Se puede decir entonces, en resumen, gracias por sus buenos aportes. La Biblia nos dice que el poder de Dios para crear fe, el poder de Dios para la salvación, es el Evangelio. Pablo escribió en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, ustedes han aprendido tal vez en otros cursos, esa palabra significa buenas nuevas, buenas noticias. Son las buenas noticias de perdón y salvación. Jesús. Ese es el poder de Dios para obrar la fe en Cristo en nuestros corazones. Ese evangelio claramente se halla en la Biblia. Tenemos muchos versículos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y nos aseguran, nos consuelan con el perdón de Dios que Cristo ganó por nosotros. Ah, pero también esas buenas nuevas de perdón y salvación en Cristo se hallan en el bautismo y en la Santa Cena. Solamente tenemos que ver algunas de las palabras de la Biblia acerca del bautismo y la Santa Cena para darnos cuenta. En unos momentos vamos a ver versículos de Hechos capítulo 2, donde Pedro dice a una multitud que sean bautizados para el perdón de sus pecados. Ahí, la promesa de perdón es ligada al bautismo. También las palabras de Cristo en instituir la Santa Cena. Él dijo, esta es mi sangre derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Entonces, en ese acto de la Santa Cena, Cristo está asegurándonos de nuestro perdón, las buenas nuevas que son el poder de Dios para obrar fe en nuestros corazones, existen tanto en la Biblia como en el bautismo, la Santa Cena. Y eso nos convierte en herramientas poderosas que Dios utiliza para obrar nuestras vidas. Vamos a hablar más de eso adelante. La siguiente pregunta de repaso era, ¿quién instituyó el sacramento del bautismo? ¿Qué aprendieron en el video sobre esto? ¿Quién instituyó el sacramento del bautismo? O sea, ¿quién nos manda a bautizar a todas las naciones? Ahora sí veo otra mano. Vamos a escuchar de Julio Cantillo. Julio, por favor.
¿Puede activar su micrófono, Julio? Julio tiene que quitar el audio, el micrófono. Y tal podría ser. Sí, bueno, disculpa, le había dado, pero no, discúlpeme, pero tampoco los escucho bien. Sí, bien, la primera persona que apareció en la Biblia bautizando es Juan el Bautista. Lleva hace honor al nombre, ¿no? Juan el Bautista. Sin embargo, vemos que él anuncia unas palabras que él bautiza con agua, pero llegará alguien que mayor que él que bautizará con el Espíritu Santo. Y Jesús se le apareció a bautizar si él no quería bautizarlo porque él no era digno, no, ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies, y se opuso a bautizarlo, pero Jesús le dijo que había que cumplir toda la ley. O sea, ahí queda asentado la parte de la ley ¿cómo se llama? En medio de la gracia. O sea, necesitamos ser bautizados y el ejemplo que Jesús lo hizo. Ya, no, Jesús, lo curioso es que Jesús no tenía ningún pecado y Juan lo sabía, decía, ¿cómo te bautizo yo estoy bautizando para perdón de pecado, pero tú no tienes ningún pecado? O sea, no se lo dijo, pero sabía, Jesús sabía de lo que estaban hablando, pero era necesario que él cumpliera toda la ley para poder cumplir con el propósito a lo que él venía. Entonces, ese mismo propósito está en nuestras vidas. Necesitamos ser bautizados este, para el perdón de pecados, pero no es que solamente es que me bautizo por el perdón, me está perdonando los pecados Jesús, quien murió por mí, pero Jesús lo hizo primero. Y nos está dando el ejemplo para que nosotros lo sigamos. Bueno, sí, gracias. El bautismo de Jesús es un caso un poco especial, como usted explicó. Él no necesitaba el perdón que ellos ofrecen en el bautismo, pero lo hizo para, en sus palabras, cumplir toda justicia, ¿no? Él fue parte del plan de salvación. Pero ahí no se instituyó el bautismo, ¿verdad? Ahí tenemos, sí, un ejemplo, una historia de Jesús siendo bautizado. Pero en realidad hay otro momento cuando Jesús nos manda a nosotros a bautizar y ser bautizados. Entonces, vamos a ver si Jocelyn puede recordar dónde está eso. Jocelyn. Sí, bueno, quien instituyó el sacramento del bautismo es Dios en su palabra. Nos manda cuando dice, ¿no? Ay, no me recuerdo el versículo, pero a predicar su palabra y a bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Eh, la gran comisión. Ahí está, la gran comisión. Excelente. Sí, Mateo capítulo 28, versículos 20. Ahí es donde Jesús sí nos manda. Tenemos ejemplos de Juan el Bautista bautizando, también los discípulos de Jesús bautizaba en Juan capítulo 1 y 2. Vemos eso, pero es en Mateo 28, después de resucitar y antes de ascender al cielo, que Jesús instituye para todo creyente, de todo tiempo, el bautismo. Dijo Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos las palabras de institución del bautismo. Excelente. Ahora, cite un versículo que habla sobre el poder del bautismo. Creo que en el video se citaron unos 6 versículos. ¿Alguien puede mencionar uno? Un versículo que habla sobre el poder del bautismo.
A ver, Sonia, ¿puede mencionar un versículo que habla del poder? Señor, voy a mencionar Hechos 2:38, que dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Excelente. Ahí, para perdón de los pecados, y también dice enseguida ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa promesa está ligada. Muchas gracias. Vamos a escuchar otro versículo. Jocelyn levantó su mano. Otro versículo que habla del poder del bautismo. Sí, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, la palabra nos dice, el bautismo nos salva. Sí, sí, vamos a ver esos versículos enseguida. Que habla que el bautismo es un acto por medio del cual Dios hace vida. Muchas gracias. Samuel levantó su mano. Puede pensar en otro versículo que habla del Sí, poder del bautismo. en un versículo que puedo mencionar, que es Galatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Mm, Galatas 3:27. Excelente. Tiene el poder entonces de revestirnos de Cristo. Revestir de Cristo. Me gusta esa imagen mental, o sea, nuestros pecados nos dejan con ropa sucia, por decir. Exactamente. Entonces la solución de Dios es revestirnos. Nos da Revestir, la ropa exactamente. limpia de la vida personal. Jesús. Excelente. Muchas gracias. Muy bien, mencionamos a varios. Mary Luz había levantado su mano. ¿Tiene otro versículo, Mary? No, precisamente iba a leer el que acaba de decir el varón, el de Ok, Gálatas. le ganó. No se preocupe, está muy bien. Sí, vamos a examinar algunos de estos versículos y vamos a ver cómo hablan del poder. Es algo que, un medio por el cual Dios hace cosas por nosotros, ¿no? Entonces, Hechos 2:38 ya fue mencionado, bautícese para perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según Pedro, cosas suceden, cosas importantes suceden en el bautismo. Dios está dando las bendiciones espirituales. También, Pedro estaba hablando primero del diluvio. Decía, en el diluvio, 8 personas en total fueron salvados por medio. Es un poco interesante porque el agua destruyó el mundo en ese entonces, pero ese mismo agua ayudó a hacer flotar el arca donde estaba Noé, su familia. El agua los salvó, dice Pedro. Y luego él dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva a nosotros. Así que él dice que el bautismo nos salva. Ahora, tenemos que entender ese versículo en el contexto entero de la Biblia. El bautismo no salva como algún rito mágico. Más bien la Biblia indica que la fe en Cristo es lo que nos salva. Somos salvos por medio de la fe en Jesús. Sin embargo, si Pedro aquí dice el bautismo nos salva, entonces el bautismo tiene que ser una de esas cosas que Dios utiliza para obrar y fortalecer nuestra fe en Cristo. Si no fuera así, Pedro estaría mintiendo. Y sabemos que no es posible eso. La palabra de Dios siempre es la verdad. Entonces, es poderoso el bautismo para obrar fe en Cristo en nuestros corazones y así tener la salvación por medio de esa fe en Cristo Jesús. Ok, también tenemos en Romanos 6:3-4 y semejantes palabras en Colosenses capítulo 2. Dice Pablo ahí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos. Bueno, entonces esto no es meramente
este lenguaje simbólico. Pedro está hablando de algo que realmente, perdón, Pablo está hablando de algo que realmente sucede en el bautismo. Somos sepultados con Cristo. O sea, esa parte pecaminosa de nosotros muere y es sepultada, pierde su poder en nuestras vidas. Dios la mata con Cristo en el bautismo y resucita un nuevo ser, una nueva vida espiritual por medio del bautismo. Entonces es algo poderoso que Dios hace con nosotros en el bautismo. También, como mencionaron, todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos. Y Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, o sea, por su amor no merecido, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Este lavamiento que nos regenera es una referencia al bautismo. Entonces Dios nos regenera a una nueva vida espiritual por medio del bautismo. Excelente. Bueno, amigos, vamos a tomar una pausa breve. ¿Cuáles preguntas tienen hasta este punto de la clase? Y mientras esperamos sus preguntas, le damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro, buenas noches, ¿cómo está? Bien, profesor, bien, gracias a Dios y ahí seguimos adelante. Excelente. Saludos a todos y bendiciones. Igualmente, bienvenido. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí en la clase, amigos? Ok, si no hay, ahora sí, veo una mano. Daniel levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué tal? Yo ya fui bautizado porque en realidad mi formación sobre religión de chico fue sobre la Iglesia Apostólica. Después de muchos años yo dejé de ir a la Iglesia Apostólica, hacía todo lo que era, cuando era chico iba a ayudar a la iglesia a limpiar, hacía todo lo que uno sentía, va. Y después de muchos años que yo dejé de ir a la iglesia apostólica, que la vida me fue llevando, eh, hace 2, 3 años yo me bauticé en el Evangelio, en la verdad, digamos, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿uno se puede volver a bautizar nuevamente o es solamente un bautismo? Sí, gracias por la pregunta. Uno necesita volverse a bautizar. Bueno, Sí, porque sí, podemos ver, y vamos a ver más adelante en esta clase. Después de decir esto, Pedro, bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están. Entonces, la promesa, podemos considerar que Dios promete dar estas bendiciones por medio del bautismo. Y mientras uno sigue conectado a Cristo por medio de la fe, todos los días uno disfruta de esas bendiciones de perdón y salvación por medio de la conexión con la fe en Cristo. claro, Entonces, podemos decir, Dios no puede anular sus promesas. Si una persona, y es posible esto conforme a la Biblia, una persona puede descuidar su fe hasta al punto de perder su fe. Si eso es así, entonces puede perder las bendiciones que recibió en el bautismo. Pero si vuelve a creer, ahí están todavía, porque Dios siempre es fiel a sus promesas.
Así que no hay evidencia en la Biblia que debemos volver a bautizar. Hay solamente un lugar en Hechos capítulo 16, creo que es, cuando Pablo llega a Éfeso y hay algunos supuestos creyentes que supuestamente fueron bautizados, pero realmente cuando Pablo los examina y les pregunta sobre el Espíritu Santo, ellos dicen, ni sabemos quién es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo sí los bautizó, pero realmente era su primer bautismo. Si ellos no habían escuchado del Espíritu Santo y Jesús nos manda a bautizar en el del Espíritu Santo, su primer bautismo no fue un bautismo válido. No se hizo con esto. Así que, pero ese es el único caso en toda la donde vemos eso. Entonces, no, un solo bautismo es necesario y mientras uno sigue creyendo en Jesús, va a seguir disfrutando de las bendiciones del bautismo. Ok, gracias por la pregunta, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta al respecto del bautismo. ¿Cuál es? Eh, bueno, un grupo practica un bautismo solo en el nombre de Jesús. Y hay otro grupo que practica donde Jesús nos dio en la parte donde en la Gran Comisión dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me puede explicar un poco sobre eso, por favor? Sí, gracias. Sí, yo creo que el grupo principal que bautiza en el nombre de Jesús se llaman pentecostales unicitarios. O sea, no creen en un Dios trino. Creen más bien que Jesús es Dios, pero a veces se manifiesta Jesús como el Padre y a veces como el Espíritu Santo. Ustedes van a estudiar ese error en otro curso, en Dios verdadero. Así que no entienden quién es Dios para comenzar, pero luego ellos pasan su práctica de hacer bautismos solo en el nombre de Jesús en esa enseñanza falsa sobre Dios, pero también en el libro de Hechos, cuando se describe un bautismo, muchas veces se habla del bautismo en esos términos, que tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, como vemos aquí. Pero recordemos que en el nombre de Jesucristo es una descripción y no es una prescripción de decir esas palabras. En el nombre de Cristo significa con la autoridad que Cristo nos ha dado para utilizar, ¿no? Entonces, si queremos ver qué palabras decimos, volvemos a la institución del bautismo, que es Mateo capítulo 28. Y ahí Jesús dejó en claro una vez y para siempre que debemos bautizar en el nombre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles que estaban bautizando en Hechos, escucharon esas palabras de Jesús y no iban a cambiar la fórmula, por decir, porque iban a seguir fielmente lo que Jesús dijo. Entonces, seguramente ellos bautizaban el Espíritu Santo conforme al Cristo. Solo que cuando describen el bautismo, lo describen como en el nombre de Jesucristo por dos razones. Bautizamos con la autoridad, Él es quien nos autoriza para bautizar. Y también porque las bendiciones que recibimos ahí, quien las da nosotros, en nuestro Jesucristo. Entonces, en ese sentido, el bautismo está haciendo. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. ¿Okay? Una otra pregunta y luego continuamos. Roberto levantó su mano. Por favor. Una consulta, pastor, y pregunta sobre el bautizo. Yo vi
en varias iglesias se bautiza diferente. ¿Cuál es el bautizo verdadero? Y si son creíbles los bautizos de las otras iglesias. ¿Mm? Esa sería Mm, mi pregunta. Sí, gracias. Y vamos a ver una respuesta a eso en unos minutos más, en el cuerpo de la clase. Para dar un resumen breve ahora, un bautismo válido es un bautismo que se hace conforme al mandato de Cristo. Y esto es aplicar agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si hay una iglesia que no cree en el Dios Trino, ese bautismo no va a ser en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero la mayoría de las iglesias cristianas sí creemos en un Dios Trino y utilizan esa palabra para bautizar, para aplicar agua. Eso es un bautismo válido. Sí. Ok, vamos a continuar y si queda con dudas sobre ese tema más adelante, se me avisas. Pero vamos a hablar un poco entonces sobre lo que hemos aprendido hasta ahora y profundizar en estos temas. Primero, mencionamos que el poder que tienen en común tanto la Biblia como el bautismo, la Santa Cena, es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de los que creemos. Entonces, esas buenas noticias de perdón y salvación en Cristo se hallan en la palabra, también están presentes en el bautismo, la promesa de perdón, y en la Santa Cena. Bien. Por eso llamamos estos tres los medios de gracia. Medios, porque son los medios, las herramientas, por decir, con las cuales el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y nuestras vidas. Y de gracia, porque en estos tres lugares Dios ofrece y da las bendiciones de su gracia que Cristo ganó por nosotros. El perdón que no merecemos, la salvación que no merecemos. Dios los ofrece y da en estos tres lugares gratuitamente, que Cristo ya pagó el precio por esas bendiciones. Entonces, los medios de gracia es un término que utilizamos para estas tres cosas. Son las herramientas que el Espíritu Santo utiliza para obrar y fortalecer la fe de Cristo en nuestros corazones. Bien, tenemos versículos que hemos visto que hablan y ligan la promesa de salvación, el bautismo. Y este versículo de Marcos 16 es igual. Jesús dice, el que crea y sea bautizado se salva, pero el que no crea será condenado. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por medio de la fe. Es la fe en Cristo que nos salva. Si uno rechaza creer en Cristo, no es posible ser salvo, porque Jesús es el único salvador que existe. Pero lo interesante es que en esta primera Jesús incluye sea bautizado. Eso nos indica que el bautismo también es una herramienta que Dios utiliza para fortalecer la fe y así Dios nos concede perdón y salvación. Entonces, hay otras evidencias que hemos visto, que lo dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Tito 3, versículo 5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el movimiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Entonces, sí, somos salvos por medio de la fe, pero Dios obra, fortalece la fe en el bautismo también. Y así la Biblia puede decir que el bautismo también es algo que nos salva. Ok, ya hablamos del poder del bautismo, pero es importante recordar que el poder del bautismo no viene del agua ni cómo se aplica. A veces cuando enseñaba clases sobre el bautismo en mi iglesia en Houston, yo les decía, ¿saben de dónde saco el agua para el bautismo acá? Y algunos de los nuevos están pensando, tiene que ir a algún lugar sagrado. Les digo,
No, lo saco de la llave del baño, ahí atrás, en la parte anterior de posterior de la iglesia. El agua no es especial, porque el poder del bautismo no viene. El poder del bautismo viene de la palabra de Dios que utilizamos con el agua y la promesa que Dios ha conectado a nuestro uso del agua. Entonces, no es importante qué tipo de agua utilicemos. Tampoco es importante cómo aplicar el agua. Y aquí entra el tema de que algunas iglesias exigen un bautismo por sumersión. De hecho, cuando estudiamos la Biblia, y si alguien está interesado, puedo enviarles unas palabras en griego. La palabra en griego para bautizar se halla en muchos lugares en la Biblia. A veces significa sumergir, a veces significa rociar, a veces hay otros significados, pero el sentido común entre todos ellos es aplicar agua de algo. Entonces, en el bautismo aplicamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el poder no viene del agua ni de cómo lo aplicamos, a rociar, a sumergir, derramar. Más bien el poder viene de la promesa y la palabra de Dios que se utiliza con el agua. Evidencia de eso hallamos, por cierto, en Efesios capítulo 5. Ahí Pablo describiendo nuestra relación con Cristo como paralelo a la relación entre un esposo y una esposa en el matrimonio. Él dice que Jesús nos purificó en el lavamiento del agua con la palabra. Lavamiento del agua es una clara referencia al bautismo. No está hablando de ningún lavamiento espiritual aquí, porque específicamente dice del agua. Está hablando de un lavamiento que se hace con agua física, pero luego añade por la palabra. Y ahí vemos, no es el agua que da el poder de este lavamiento, es la palabra ligada al uso del agua. Muy bien. Entonces, tenemos estas palabras de Pedro, de nuevo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Su trabajo especial es obrar en Cristo. Nuestros corazones nos convence. Entonces, el Espíritu Santo está presente en el bautismo, obrando la fe. También Dios está asegurándonos y dándonos el perdón de nuestros pecados. Unos puntos más y luego podemos tomar otro espacio para preguntas. Algunos piensan que el bautismo es principalmente algo que hacemos para Dios. Yo creo que anteriormente en la clase alguien mencionó que esta es una ley que nosotros tenemos que cumplir. Seguramente hay un mandato que Dios nos da para bautizar y ser bautizados. Pero realmente cuando la Biblia habla del bautismo, no habla tanto en esos términos de que nosotros tenemos que bautizarnos. Habla más bien sobre el bautismo como algo que Dios hace por nosotros. Y vimos todos los versículos que hablan del poder del bautismo, las funciones del bautismo. Esto no es una ley, es más bien evangelio. Son buenas noticias. Dios nos lava de nuestros pecados, nos hace renacer. Esto es algo que Dios está obrando para nosotros, el bautismo. Entonces, a lo mejor tenemos que cambiar el chip un poco. En vez de pensar que el bautismo es un acto que yo hago para Dios, para mostrar mi compromiso con Dios. La Biblia nunca dice eso. La Biblia más bien habla del bautismo como un acto por medio del cual Dios hace grandes cosas con nosotros. Es otra forma de derramar las bendiciones que tenemos en Cristo en nuestras vidas.
Ok, hasta allí entonces. Otra pausa para preguntas. Excelente. Alejandro Alvarado, por favor, ¿cuál es su pregunta? Sí, otra pregunta es, por ejemplo, em, aquí en mi zona, en mi país, pero yo estoy en la costa Caribe norte de Nicaragua. Aquí la mayoría de las iglesias lo llevan a bautizar en un río, a veces lleva en el mar, la mayoría. Y hay otros grupos que son poco, las de las iglesias hace piscinas artificiales y ahí mismo hacen el bautismo. Entonces, todavía estoy un poco confundido. ¿Cuál sería lo correcto para practicar el bautismo de esos lugares que estoy mencionando? Gracias. Claro, no hay ninguna forma, ningún método específico que la Biblia nos manda a utilizar para aplicar el agua en el bautismo. Tenemos muchos bautismos que se hicieron en ríos en el Nuevo Testamento. Tenemos otros donde no se menciona el lugar. Ustedes leyeron sobre el carcelero en Filipo, ¿no? En la noche él fue, trajo agua, lavó las heridas de los apóstoles. No, no habla ahí que fueron y buscaron el río más cercano y ahí fueron bautizados. Probablemente fueron bautizados lavar sus heridas. No sabemos, pero el punto es que el método específico de cómo aplicar el agua no es mandado por Dios. Así que si una iglesia quiere ir al río y bautizar ahí, excelente. Si quieren tener dentro de su templo una piscina, también pueden hacerlo. Si quieren tener un vasito y derramar el agua, pueden hacerlo. El poder no viene de cómo lo aplicamos, viene de la. Bueno, Samuel levantó su mano. Por favor, Samuel, ¿cuál es su pregunta? Samuel, ¿me escucha? Oh, parece que se salió de la reunión. Está por entrar otra vez. Ok, bueno, mientras él se conecta de nuevo. Ahora sí, tenemos a Samuel. ¿Cuál es su pregunta, Samuel? Ok. Mira, mi pregunta es, pastor, porque lo que pasa en el Efesios, déjame ver, en el Efesios dice que hay un solo bautismo, ¿cierto? Un solo bautismo, donde dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero en los tipos de bautismo de los cristianos, dicen que bautismo infantil, o sea, bautismo de los niños pequeños como símbolo de la fe de sus padres. Y también hay bautismo de creyentes, bautismo personas que han. Parece que se salió otra vez tal vez de la reunión. No tiene muy buena señal. Um, este, sí, vamos a hablar del tema del bautismo de niños. Ese es el siguiente punto que vamos a ver juntos.
Pero sí, en cuanto a esas palabras de Pablo, un solo bautismo, ahí Pablo está insistiendo de los creyentes. Entonces, hay un solo bautismo verdadero instituido por Cristo. No hay necesidad de varios bautismos de maneras diferentes. Cristo instituyó aplicar agua en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Si eso se hace, es el un solo bautismo de que habla Pablo. Esos versículos y todos los creyentes vamos a experimentar eso. Ok, bueno, dos preguntas más y luego vamos a continuar. Jocelyn levantó su mano. Jocelyn, por favor. Sí, quería preguntarle y una aclaración más respecto a esto. Yo anteriormente asistí a una congregación donde también te instruía, ¿no? Pero ellos hablaban de tres tipos de bautismo, que es en agua, en fuego y en espíritu, ¿cómo era? Sí, y en el Espíritu Santo. Ahora, claro, ellos hacían diferencia entre estos tres y tenían ciertos argumentos. Y en la Biblia, claro, uno de los versículos que utilizaban también era en Mateo 3, del 11 al 17, ¿no? Bueno, en una parte dicen, Él los bautizará con el Espíritu Santo, hace referencia a, bueno, Juan está hablando aquí, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, dice, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí tiene más, pero eso quisiera saber cómo podríamos aclararlo. Sí, sí, gracias. Yo creo que hacen mucho énfasis en esos versículos. Si estudiamos las otras citas que hablan del bautismo en el Espíritu Santo, hallamos un claro cumplimiento de esas palabras de Juan el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió ese día? Dios derramó el Espíritu Santo sobre sus creyentes. También los bautizó con fuego porque aparecían llamas de fuego encima de sus cabezas. Entonces, para convertir eso en una promesa que Dios va a seguir haciendo lo mismo para todos los creyentes, no tenemos esa promesa de Dios, que todos vamos a tener una experiencia igual que ellos tuvieron el día de Pentecostés. Jesús les mandó a ellos a permanecer en Jerusalén hasta recibir el cumplimiento de esa promesa y lo recibieron. Entonces, esa sería parte de la respuesta que yo doy. También se podría citar un solo bautismo en Efesios capítulo 4. Si ellos dicen que hay tres, realmente están contradiciendo Efesios capítulo 4. Gracias por la pregunta, Jocelyn. Sí, y a ver, Roberto había levantado su mano. Roberto tenía preguntas también. Sí, te quería preguntarle, por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy ahorita, nos enseñaron que el bautizo se hace por sumersión, no por aspersión, como le llaman otros. Como usted aquí está viendo la pregunta donde dice, no es necesario ir al río y sumergirse y, o, digamos, estar en la iglesia y echar un poco de agua. Por eso, ¿cuál es lo correcto? Porque a mí me ha enseñado que el bautizo es por sumersión y vamos ahí al río y nos hacemos sumergir ahí, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería el correcto? Esa Sí, sería mi... gracias. Gracias por la pregunta. Y la respuesta, primero voy a decir, si usted quiere más información sobre esto, yo tengo un documento que elaboré sobre este punto, que va uno por uno de los argumentos que el bautismo tiene que ser por sumersión y las va contestando bíblicamente. Y realmente Dios no manda eso, no lo prohíbe, es buena costumbre. Y hay lindo simbolismo ahí que si somos sepultados con Cristo en el bautismo, es lindo estar bajo el agua y luego salir, está bien, pero no hay prohibición contra de aplicar el agua de formas diferentes. Los argumentos que suelen utilizar comienza con, ellos dicen, la palabra bautizar siempre significa sumergir. Yo le puedo citar por lo menos 5 lugares
en el Nuevo Testamento donde la palabra bautizar no significa sumergir. Entonces, ese argumento no es válido. A veces también señalan el ejemplo de Jesús. Él fue bautizado en un río. Entonces, nosotros debemos ser dos problemas con eso. Primero, la historia de Jesús no dice que él fue sumergido. Puede ser, solamente dice que bajó al río, fue bautizado y luego subió del río. Segundo, si tomamos el ejemplo de Jesús e insistimos que tenemos que seguirlo, tenemos que todos ser bautizados en el río Jordán, porque ahí fue bautizado Jesús. Y por Juan el Bautista. Eso va a ser un poco difícil porque él ya está en la gloria. Así que esa es una falla de interpretación que convierte una descripción en una prescripción. Más bien debemos ir a la prescripción. Jesús, cuando nos manda a bautizar, dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no especifica si uno debe sumergirse o no. Entonces tenemos libertad. Si una iglesia decide que quieren hacerlo, excelente. Si otra iglesia dice, poco difícil que lleguemos todos al río, prefiere hacerlo por aspersión o derramar, también puede. Ok, gracias por la pregunta. Vamos a continuar entonces porque tenemos este tema importante. Se deben bautizar a los bebés. Ustedes van a tocar este tema también en otros cursos. Y después de estudiarlo por algunos minutos, también yo puedo enviarles materiales para profundizar sobre este tema. Pero yo creo que ustedes todos saben que hay un poco de polémica entre iglesias en este punto. Y realmente vamos a ver algunos versículos bíblicos por los cuales nosotros en Academia Cristo sí creemos que es bíblico bautizar a bebés. Y vamos a ver la evidencia, luego podemos contestar sus preguntas y si alguien quiere información adicional, con mucho gusto se la abrimos. Solo tienen que enviarme un mensaje a mi WhatsApp. Primero, cuando tratamos de contestar esta pregunta, debemos ir al mandato de Cristo. Especificó Cristo que solamente podemos bautizar a niños grandes o adultos. No dio alguna edad para bautizar a personas. Esto es lo que Cristo dijo: hacer discípulos de todas las naciones bautizadas. Entonces, no especificó edad. Todas las naciones lo deja abierto para hombres, mujeres, grandes, pequeños, gente de toda lengua, raza. Jesús no especificó cierta edad, lo dejó abierto para todo. También ahora si vamos a la promesa sobre el bautismo, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está animando a la multitud presente a bautizarse, él dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Otra vez, Pedro no da límite de edad. Habla de ellos, sus hijos, todos los que todavía no creen. El bautismo es para ellos. Entonces, concluimos que no hallamos una prohibición bíblica contra el bautismo de bebés. No hay ningún versículo bíblico que diga que no deben bautizar a bebés. Cuando nos manda y promete sobre el bautismo en la Biblia, no especifica ninguna edad. Bueno, otra razón bíblica por la cual nosotros creemos que es correcto bautizar bebés es que las bendiciones que Dios da en el bautismo, también los bebés necesitan esas bendiciones. Algunos creen que los bebés nacen inocentes y sin pecado, pero en realidad la Biblia dice que no es así, que hasta los bebés nacen pecaminosos. David confesó eso en el Salmo 51. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado.
Tenemos una naturaleza pecaminosa desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento. Necesitamos el perdón de pecados. La buena noticia es que Cristo ganó perdón para los pecados de todo el mundo, tanto adultos como niños y bebés. Y en el bautismo, Dios ofrece el perdón. Vimos muchos versículos que hablan de eso. Esa sería otra razón, ¿verdad?, para bautizar a los bebés. Los bebés necesitan el perdón que ofrece el bautismo. Por último, vimos el versículo de 1 de Pedro 3:21, que dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y explicamos que nos salva por medio de la fe en Cristo que Dios obra en el bautismo. O sea, no es un acto que una vez que alguien se bautiza ya tiene la salvación, aun si pierde su fe, ¿no? Por medio de la fe que somos salvos, pero si aquí Pedro dice, el bautismo nos salva, entonces el bautismo tiene que obrar en nuestros corazones. ¿Pueden los niños creer en Jesús? Hay versículos bíblicos que nos dicen que sí. Hasta hay versículos donde Jesús nos llama a los adultos a imitar la fe de los niños. Aquí en Lucas capítulo 1 tenemos un ejemplo milagroso de Dios obrando fe en un bebé antes de nacer. Juan el Bautista todavía estaba en el vientre de Elizabeth. Y María, con Jesús en su vientre, vino a visitar a su prima. Y al entrar María, dice Elizabeth lo siguiente: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Saltó de alegría. Saltó de alegría porque reconoció que estaba ya en la presencia de su Salvador. Jesús estaba en el vientre de su madre. Y Juan el Bautista reconoció eso. Él ya tenía fe en Cristo, su Salvador. El Espíritu Santo había dado fe en él antes de nacer. Entonces tenemos y hay otros versículos que hablan de que en Salmo 8, y Jesús lo cita de la boca de los niños y de los que aman, tú has ordenado. Entonces hasta los niños que aman pueden Jesús como su Salvador. Dios puede obrar bien en el corazón de los bebés. Así que, concluyendo ahí, si el bautismo es una herramienta que obra la fe, también los bebés bíblicamente pueden creer en Jesús como su Salvador. ¿Por qué no vamos a aplicar esa herramienta para ellos también? Bueno, está allí entonces. Y vamos a tomar, y tenemos unos 5 minutos, podemos contestar preguntas. Luego voy a terminar con oración y me quedo unos minutos más para los que siguen conmigo. Por favor, vamos a comenzar con Sam. Bueno, profesor, y hay muchas veces que yo intentaba entrar, pero se me cayó por falta del internet. Pero yo quiero partirme muy rápido sobre el bautismo de los bebés. Yo veo que dicen que la Santa Doctrina dicen que los bebés pueden ser bautizados por la fe de sus padres. Por la fe de sus padres, pero en Efesios dicen que hay un solo bautismo. Entonces, si hay un solo bautismo, los bebés que vienen siendo grandes, por ejemplo, si yo era un bebé siendo bautizados por la fe de mis padres, cuando será grande, no debería ser bautizado de nuevo, porque si no, voy a tomar un segundo bautismo. ¿Sí o no? Bueno, esa práctica de bautizar a un bebé por la fe de sus padres, eso no es bíblico. O sea, no es que
la salvación es individual, ¿no? Padres no pueden creer por su hijo. Pero sí creemos, como estos versículos indican, que el bautismo puede obrar fe en Cristo hasta en los corazones de los bebés. Y por esa razón creemos que es bíblico bautizarlos. No por la fe de sus padres, sino para que Dios obre fe en mí también. Así que sí, ese es un ejemplo de un solo bautismo. Puede aplicarse a bebés, también a adultos, pero es el mismo bautismo. Pero cuando el bebé sea grande, no debería ser bautizado de nuevo. ¿Por qué necesitaría eso? No, yo estoy preguntando. Ujú. Sí, sí, o sea, no es necesario volverlo a bautizar. Yo creo que una de las cosas que muchos que están en contra de la práctica de bautizar a bebés utilizan ejemplos de personas muchas veces de la Iglesia Católica que fueron bautizados Sí. de bebés y luego más tarde en su vida obviamente no son creyentes. Y utilizan eso para decir, ven, el bautismo de bebés. En realidad, recuerden las palabras de Cristo, bauticen y luego enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. El problema no fue que su bautismo no era efectuoso, era que sus papás no les enseñaban la palabra después para fortalecer y aumentar esa fe. Así que tarde o temprano la pierden. Entonces, yo siempre utilizo mi ejemplo. Yo fui bautizado de bebé, pero mis papás alimentaron después de ese día mi fe con la palabra de Dios. Y así toda mi vida, desde mis primeras memorias, he conocido a Cristo como mi Salvador. Digo, gracias a Dios. Bueno, vamos a tomar algunas otras preguntas y luego vamos a concluir con oración. Yo me quedo. Roberto levantó su mano, por favor. Una consulta, pastor. Ujú. Usted dice que la Biblia no prohíbe bautizar a bebés, pero tampoco dice, digamos, que se puede bautizar a bebés. Por ejemplo, el Señor dice ir a ser discípulos y bautizar. Se supone que con nosotros, por ejemplo, en mi iglesia, yo cuando siendo incrédulo voy a mi iglesia, recibo al Señor, he creído en el Señor, he nacido de nuevo y necesito bautizarme. ¿No ve? Ya. A un bebé, ¿usted cómo le puede bautizar si él ni siquiera habla, ni siquiera cree en el Señor? ¿Ah? ¿Cómo puede pedirle que él haya recibido al Señor si es un bebé? ¿Ah? Digamos, por ejemplo, yo he ¿Bebés no sido, pueden creer? ¿Los bebés no pueden creer? yo lo veo que sí, porque no pueden expresarse o pueden expresarse. Hay muchos versículos bíblicos que dicen que sí los bebés y los niños pequeños pueden creer. Mateo 21, hay niños en el templo alabando a Jesús. Los fariseos dicen, tienes que callarlos. Jesús dice, nunca han leído que de la boca de los niños y de los que maman has ordenado la alabanza. Entonces, un bebé que está mamando todavía de esa edad puede alabar a Jesús, creer en Jesús también por obra del Espíritu Santo. Entiendo su pregunta, amigo. Yo creo que nosotros seguimos el patrón que hallamos en la Biblia. Entonces, ¿qué le hicieron? Hechos capítulo 16. Cuando los apóstoles iban evangelizando y se encontraban con un adulto, compartían el evangelio. Si esa persona creyó, lo bautizó. Nosotros hacemos lo mismo. O sea, yo no salgo a la calle aquí en Paraguay con una manguera bautizando obligado a toda la gente que se cruza. Evangelizamos a los adultos, luego al creer los bautizamos. Pero vemos en dos casos en ese mismo capítulo, Lidia y el carcelero. Después de creer ellos, no solamente ellos fueron bautizados, todos los suyos, toda su casa también fue bautizado. Eso lo hacemos entonces. Si hay bebés o niños pequeños, los bautizamos juntos con los adultos y es a base de esto, porque creemos que
el mismo bautismo puede obrar en sus corazones. Espero que haya aclarado por lo menos nuestra creencia, pero si tiene dudas, todavía puedo enviarle más cursos después. Sí, y muchas dudas. Si es que usted me puede aclarar más en el grupo, mandar, no sé, algo, porque, por ejemplo, si usted dice un bebé se bautiza y se bautiza, y cuando él crezca no siguió los caminos del Señor, ¿dónde queda su bautizo? ¿Mm? Si no cree en Cristo después, o sea, si pierde su fe bautismal, no va a ser salvo. Pero por eso la Biblia nos llama a alimentar esa fe, no solo de bautizar, sino también de enseñar las cosas que Claro, Cristo. por ejemplo, yo he sido bautizado, pero en la católica, y eso para mí no fue válido, porque yo conocí al Señor verdaderamente y nací de nuevo y fui bautizado de nuevo. ¿Ah? Ujú, ujú. Porque a mí me Sí, bautizaron y... ¿ah? los ejemplos así, ¿verdad? Y es porque o después de bautizarlos no les enseña en casa la palabra de Dios o los lleva solamente de vez en cuando a la iglesia católica donde no escuchan la verdad de la palabra de Dios y es triste. En esos casos la fe bautismal se desvanece, se muere. Y por eso es bueno que por medio del evangelio Dios le hizo volver después. Por eso mucho depende aquí de los padres. Como usted dice, se puede bautizar a bebé, pero mucho dependiendo de los padres, porque la Biblia dice, encamina al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará, dice, ¿no ve? ¿Mm? Sí, Pero mucho exactamente. depende de los padres. Como usted dice que usted ha sido bautizado de niño y su padre le ha inculcado ese camino. ¿Mm? Sí, cada noche, yo recuerdo en mi niñez, cada noche mamá nos leía una historia bíblica, oraba con nosotros y luego cantaba himnos hasta que nos... Eso cuesta mucho trabajo, pero sí vale la pena. Pero sería bueno, pastor, que usted nos dé una manito y nos dé, Claro. usted dice que tiene unos componentes, no sé, porque a veces uno queda con la duda y predica cosas que no debe ser o distorsiona las cosas. ¿Ah? ¿Por qué? Por no saber. Por eso es bueno las clases. La clase, yo siempre soy de esos que a mí me han enseñado, me han dicho que en esta vida nunca uno acaba de aprender. Nunca. Cada día es una enseñanza nueva. Para mí esto yo no sabía, digamos. ¿Ve? Y Sí, a veces uno... cualquier estudiante presente que quiere más material me puede enviar una petición a mi WhatsApp privado. Envíenme un Ya, mensaje en privado. Tengo está bien. material sobre el bautismo, de qué edad se debe hacer, también sobre el método. Se me avisan. ¿Ok? Está bien. Gracias, Muy pastor. bien. No tenga pena, yo lo voy a hablar. Claro, Gracias. con mucha confianza. Vamos a terminar entonces con una oración. Los que tienen que irse pueden y pueden despedirse del grupo y luego yo me quedo porque yo veo que hay unas manitos todavía. Oremos. Señor Dios, en tu palabra nos iluminas, nos muestras la verdad y también nos ayudas a confiar en esa verdad, aun si es contrario a lo que dice nuestra razón humana. Aun si es contrario a lo que siempre hemos dicho, porque tu palabra es poderosa, así. El Espíritu Santo obra por medio de ella para convencernos y cambiar nuestros corazones y nuestras mentes. Pedimos que hagas eso para todos nosotros, tanto hoy como a lo largo de nuestras vidas. No nos dejes estancarnos en nuestra fe en ti, más bien que sigas fortaleciendo y renovando nuestra fe todos los días. Y ayúdanos a recordar nuestros bautismos como algo poderoso, provechoso para nuestra vida cotidiana también. En el bautismo morimos al pecado, es decir, ya no tenemos que decir sí a ese poder en nuestras vidas, somos libres. También en el bautismo no hiciste hijos queridos tuyos, nos adoptaste. Esa identidad que tenemos en ti, Señor, es precioso y nos empodera a vivir como tus hijos en este mundo.
Entonces, ayúdenos a recordar el bautismo y sus bendiciones día tras día, para así renovarnos día tras día en nuestra vida contigo, y en nuestro camino, tus hijos. Es en tu nombre, Cristo, que pedimos todo esto. Amén. Ok. Bueno, muchas gracias. Los que tienen que despedirse, bien pueden en este momento. Yo me quedo con las otras preguntas después. Gracias, pastor. Gracias a todos mis hermanos. Chao, chao. Hasta el miércoles. Igualmente. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Gracias a todos Yo los entré hermanos. ya Hasta el tarde, miércoles. hermano. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Buenas noches. Igualmente, Samuel, Gracias. gracias. Que Bendiciones, tenga buenas noches. bendiciones, hermanos. Dios les Bendiciones. bendiga a todos y gracias por la Bendiga, clase. hermano. Bendiciones del Salvador. Dios les bendiga. Igualmente, igualmente Neri Luz y Manuel, que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Que tenga buena noche, Richard. Dios le bendiga mucho. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos. Amén. Amén, Daniel. Gracias por su presencia. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Muy bien. Amén, amén. Bien, bien.